una idea muy extendida que muchos funcionarios repiten en la Argentina principalmente respecto de los desastres ambientales generados por mala praxis, que indica que en el primer mundo estas cosas no pasan. Se ha escuchado, por ejemplo, respecto de la megaminería, señalar al secretario de Medio Ambiente diciendo, bueno, si hacemos las cosas como se hacen en el primer mundo, no va a haber problemas. Esto que ustedes acaban de leer se hizo en el primer mundo. Si es que consideramos a España, y creo que tenemos derecho a hacerlo, como parte del mundo industrializado. Hace exactamente 11 años, el Prestige, un barco que transportaba fuel oil de pésima calidad, un barco de origen liberiano con bandera hawaiana, un engendro desde el punto de vista legal, transitaba aguas europeas y tuvo un accidente. Tras ese accidente se derramó la mayor cantidad de petróleo de crudo, de pésima calidad, insistimos, que haya conocido la historia. Y a diferencia de casos como el Exxon Valdez, o más recientemente el de British Petroleum frente a las costas de Nueva Orleans en el Golfo de México, el Prestige resultó impune. El título que ustedes acaban de leer salió publicado días pasados en el diario El País de Madrid. El Prestige se hundió porque quiso, reflexionó irónicamente el periodista. Fue como si se hubiera suicidado el barco. Claro, porque exactamente en el día que se cumplían 11 años del accidente, y esto parece sarcástico y hasta cruel o perverso, ese mismo día la justicia española determinó que nadie iba a pagar por esto. Todos resultaron absueltos, desde el capitán del barco hasta el responsable político de la Marina Mercante Española. Ergo, no se va a pagar un solo peso de indemnización de los 4.300 millones de euros que se calculaba había que pagar tanto en indemnización por daños como en remediación ambiental por el desastre ambiental más grande de la historia de España y probablemente de Europa. El Prestige fue ubicado a la altura de Chernobyl, pero obviamente en la categoría de derrame de petróleo. El Prestige fue la punta que inició la derrota de José María Aznar en sus elecciones, las elecciones de España, y la caída de ese reinado de 8 años del Partido Popular. El Prestige fue un hito. Y todos creían, ingenuamente, que iba a haber justicia ambiental. No la hubo. La impunidad parece que no solo es patrimonio local. Y esto nos hace pensar una vez más en Magdalena. En el derrame de petróleo de Magdalena, de Shell, ocurrido en el año 1999, muy poco tiempo antes del Prestige, que por supuesto también quedó impune. España y Argentina hermanadas en la impunidad. Bienvenidos, este programa se llama Contaminación Cero. Una disculpa y un pequeño homenaje. La disculpa es para Juan María Rayo, el vicepresidente segundo de Aves Argentinas, una ONG histórica en la Argentina, académica de avistaje de aves, muy conocedores de toda esa fauna, quien con razón protestó porque este programa había utilizado algunas imágenes sin darle el crédito correspondiente. Pedimos las disculpas del caso y además nos congratulamos de que el propio Rayo, en autoría con Marcelo Viñas, hayan ganado un premio en el Festival Telenatura realizado en Pamplona hace pocos días, en España. Ganaron por el documental sobre el ocaso del macato viano, un ave que la pasa muy mal en Argentina. Veamos un fragmento de ese documental.
Las mesetas patagónicas, una de las regiones más inhóspitas de Sudamérica. Tallada a fuerza de volcanes y glaciares, la geografía se desliza entre paredones escalonados y planicies elevadas a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Los vientos superan fácilmente los 100 kilómetros por hora, modelando una vegetación resistente y achaparrada. Vivir aquí puede parecer muy difícil. Sin embargo, sus habitantes están a gusto en este territorio donde casi no llueve. Aquí la vida consume gota a gota el agua de las nevadas. El hielo, que sucumbe a unos pocos grados sobre cero, se encarga de alimentar los arroyos y lagunas de la meseta. Este lugar es el paraíso para el macaco viano. El macaco viano evolucionó en estas condiciones de extremo rigor. En la primavera, migran desde la costa del Atlántico hasta las mesetas del oeste de la Patagonia Argentina. Allí buscan pequeñas lagunas para reproducirse. Si las condiciones son adecuadas, podrán formar una colonia y criar a sus pichones. Cada temporada ellos se enfrentan los desafíos de su entorno en una partida de ajedrez contra la adversidad. Pero su extraordinaria capacidad de adaptación no los protege del ser humano. En solo 20 años, la población de tobianos se redujo un 80% y es posible que se extinga en la próxima década. Un puñado de científicos y conservacionistas intenta comprender por qué desaparecen. Ellos saben que corren una carrera contra el tiempo y que solo las decisiones correctas podrán evitar el peor destino para los tobianos. ¿Por qué comemos mal? Porque somos desobedientes, porque no somos lo suficientemente conscientes de que tenemos que alimentarnos sanos. Esta es una parte de la película. La otra parte es que nos ofrece el modelo. Y un modelo que está asentado sobre la soja, que ocupa hoy el 65% de la superficie sembrada de la Argentina, deja muy poco espacio para cualquier otra cosa. Y ese poco espacio es ocupado de manera industrial, solamente pretendiendo incrementar la renta, la ganancia, y condenándonos a malos productos alimenticios. Reitero, el 65% o más, dicen algunos este año, de la superficie sembrada en la Argentina es para soja, y la soja no se consume en este país, va a exportarse para alimentar chanchos en China. Quiere decir que, suponiendo que todo el resto de lo que se produce en el 35% de superficie restante se consume en el país, solamente eso es lo que se destina para alimentar a los 40 millones de argentinos. Así estamos, consumiendo pollos criados contra natura, consumiendo cada vez más ganado de feedlot, consumiendo tomates que parecen de madera. Conversamos con Soledad Barruti, autora de un libro que se ha convertido, precisamente por sostener esta tesis, en un bestseller, Mal comidos. Soledad Barruti. Hambre para hoy en muchísimas personas, en muchísimas poblaciones, y va a ser más hambre para mañana cuando estos campos se vuelvan cada vez más infértiles. Normalmente se dice que una sociedad es lo que come. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer nosotros con lo que estamos comiendo? En un principio estamos siendo bastante más enfermos de lo que éramos.
somos el país con la mayor cantidad de chicos obesos menores de 5 años de América Latina. Eso es una estadística súper grave porque los chicos obesos tienen predisposición a la obesidad en la adultez. La obesidad no es la gordura nada más, viene aparejada de un montón de enfermedades acompañantes. Casi el 20% del presupuesto del Ministerio de Salud está volcado en cuestiones relacionadas a la obesidad. O sea, es un problema económico, es un problema de salud de la población. No tenemos que olvidarnos de las grandes víctimas más directas de este modelo productivo, que son las personas que están siendo fumigadas sistemáticamente por un campo tóxico. Y los que somos fumigados a distancia. Y los que somos fumigados a distancia. Que todos nosotros tenemos en nuestra sangre cantidades muy altas de agrotóxicos. Bueno, sí, algo que las personas a las que entrevisté en mi libro vienen a demostrar es que no hay un campo y una ciudad. O sea, nosotros somos el resultado de lo que ocurre en el campo una y otra vez. Las enfermedades del campo vienen a la ciudad, las enfermedades de la ciudad van al campo y somos una única sociedad, básicamente. Somos una sociedad mundial y después somos una sociedad en Argentina de la que nos tenemos que hacer todos un poco más cargo. Estamos viendo de repente chicos fumigados, y lo vemos como si pasara realmente en Marte, y pasa acá, pasa en Chaco, pero también pasa en Los Toldos y pasa en un montón, en cada pueblo rural que hay en nuestro país, en donde sobre los que se arrojan nada menos que 300 millones de litros de agroquímicos por año. Creo que a los productores se los condena muchas veces como sujetos, cuando lo que hay que cuestionar justamente es el modelo, no son los sujetos y sus decisiones personales. Uno no puede criticarle a una persona que tiene un tambo y que va a pérdida desde hace no sé cuántos años, que no se vuelque a la soja. O sea, ahí tiene que haber un Estado presente dándole las oportunidades a esa persona para seguir produciendo alimentos, lo que pasa con el trigo ahora. O sea, somos un país que cada vez produce menos trigo y que cada vez nos va a faltar más a quienes, a nosotros, los que lo pagamos finalmente somos nosotros esto. Si uno pretende, sin llegar a ningún fundamentalismo, cuidarse en el tema de la alimentación, da la sensación de que antes podía hacerlo. ¿Ahora puede? El sistema productivo se jugó por entero en nuestro país a la intensificación y a la industrialización. Entonces, cuando vos vas a un supermercado, lo más probable es que tu carne venga de un corral de engorde, que tu pollo venga de un criadero industrial, el salmón que compras obviamente viene de granjas industriales, las frutas y verduras seguramente vienen de invernaderos. No hay una humanización productiva, hay una industrialización muy profunda que se profundizó muchísimo, sobre todo en los últimos años, con el crecimiento de la soja, que ocupa casi el 60% de nuestras tierras cultivables. Es a la intensificación productiva, a producir mucha cantidad de alimentos en el menor espacio posible, en el menor tiempo posible. Y eso va a detrimento directo de la calidad de los alimentos. El moderno sistema de producción y de distribución de los alimentos es tremendamente contraproducente. Uno antes tenía el resguardo de que si consumía aquello que no venía envasado, aquello que era natural, que venía de un animal o de una planta, más o menos estaba protegido. Ahora ni siquiera así. Los controles dentro de este sistema productivo intensivo son bastante magros en nuestro país cuando tiene que ver con el consumo de productos alimenticios para el mercado local. Cuando tiene que ver con la exportación somos como los mejores alumnos. Por ejemplo, no hay controles dentro de los campos en el uso de agrotóxicos, no hay una ley nacional de agrotóxicos y somos un país que arroja una cantidad bestial de agroquímicos en sus campos. No hay un control, o sea, se busca una intensificación y un aumento de la producción permanente sin ver cómo se realiza ese aumento de la producción, ¿no? El premio está en el resultado numérico.